Esto es Mamás de Acero, presentado por Idalia Guzmán. Hola a todos otra vez, bienvenidos. Estamos en el episodio número 2 del podcast Mamás de Acero y el tema que vamos a tratar el día de hoy, igual de interesante, son las emociones en el embarazo. Soy Idalia Guzmán y estoy de nuevo con María de Menegui, experta en biodecodificación, y nos va a ayudar a resolver todas estas dudas que tenemos. Hola, muchas gracias por invitarme nuevamente. Soy María de Menegui Rodríguez. Me especialicé en terapia de descodificación biológica o biodescodificación. A veces la conocen de una manera o de otra. Soy maestra de yoga terapéutico restaurativo, intérprete de sueños, hipnoterapeuta, experta en Ayurveda. Me encanta el tema holístico y pues justo, ¿no? Hablar del ser humano de forma integral. De esta parte holística, sí. Que muchos se niegan a aceptar. Sí, entender que somos muchas cosas, no solo cuerpo, ¿no? Así es, así que gracias por invitarme otra vez. María, pues gracias a ti por estar aquí. Te platicaba yo que cuando en una ocasión, en uno de mis videos, ¿no? Les platico yo o comento que yo estoy convencida 100% de que cuando estás embarazada, las emociones que tú vives, o sea, lo que te pase le afecta al bebé, o sea, o que afecta al embarazo de alguna manera, ¿no? Y aquí se debate mucho este tema porque hay quienes dicen, sí, yo también estoy convencida, me pasó esto, ¿no? Y me platican sus experiencias, yo viví esto y me di cuenta que a mi bebé le afectó de esta manera. Y hay quienes me dicen, eso no es cierto, o sea, a mí el doctor me dijo que el bebé no siente lo que yo estoy sintiendo, entonces es falso, ¿no? O gente que es muy racional, como decimos tú y yo, ¿no? Y dicen, no creo que eso sea cierto, porque yo viví todo mi embarazo triste, o sea, estuve triste todo el embarazo, todo el tiempo lloré, los 9 meses lloré, y mi hijo es súper alegre, entonces no tiene nada que ver. Para que no sea yo la que lo diga, o sea, a mí no me crean, tú que eres experta, platícanos, ¿afecta o no afecta? O sea, cuando estás embarazada, si estás triste, enojada, tienes un impacto muy fuerte de una noticia, ¿afecta al bebé? Y es que vamos otra vez a tratarnos como seres holísticos. O sea, si tú lo quieres ver solamente desde la parte física, tu doctor, pues claro que te va a hablar de su parte física. Es decir, científicamente no está comprobado con los tratamientos que él tiene para darte una razón. Pero ¿qué pasa desde la parte energética o qué pasa desde la parte del inconsciente? ¿Vale? Yo soy experta en el inconsciente. Entonces, desde mi parte que ve el inconsciente, yo te puedo decir que 100%, y bueno, Jung estudió muchísimo en la parte del inconsciente y varios terapeutas han estudiado al inconsciente, y todas esas memorias, tanto gestacionales como transgeneracionales, residen en el inconsciente. Entonces, por supuesto que lo que está viviendo la mamá y lo que está viviendo en el ambiente de la mamá, porque muchas veces en el ambiente de la mamá está un ambiente de violencia o está un ambiente de peligro. Esas memorias están en el inconsciente del bebé. Ahorita que dijiste del ambiente de violencia, sí, o sea, definitivamente, volviendo al tema de que no todos vivimos lo mismo, me han platicado mucho ese tipo de cosas, ¿no? De, oye, y por eso te invito y me gusta que estés aquí porque me dicen, ¿qué hago? ¿No? Me preguntan a mí, ¿qué hago si, o sea, estoy embarazada y quiero cuidar a mi bebé, pero el papá de mi bebé es súper violento y me golpea, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Y yo, no, busca ayuda, o sea, primero que tú estés segura físicamente y busca ayuda terapéutica, porque necesitas ayuda terapéutica, pero yo no te puedo decir más, o sea, no sé qué consejo darte, pero sí creo que el bebé se puede ver afectado, no nada más físicamente. Y esto que dices de la memoria transgeneracional se refiere a que lo que hubo atrás de mí o antes de que yo naciera. Sí, o sea, la memoria transgeneracional es todo lo que está en mis ancestros. Ok, mis ancestros. Sí. O sea, la memoria transgeneracional es lo que vivieron mis ancestros, ¿no? Sí. O sea, tú, María, yo, Idalia, ¿cómo fue mi entorno cuando mi mamá estaba embarazada de mí? Porque además se ha visto que yo estaba yo como óvulo estaba al vientre de mi abuela. Como óvulo estaba el vientre de tu abuela. Sí, porque yo era un óvulo dentro del ovario de mi mamá, que era un bebé, dentro del vientre de mi abuela. Entonces, hay memorias de la abuela que yo tengo. Y esas memorias
cómo se manifiestan. Bueno, pero antes quisiera decir una cosa. Okay. Si tú eres una mujer que está siendo violentada por tu pareja, sal de ahí. Busca ayuda. No te quedes en un ambiente de violencia. Es muy importante que si tu pareja te golpea o tu pareja es violento contigo, aunque sea verbal, psicológico, que es el mismo nivel de violencia, lo que quiero ser muy clara es busca ayuda y sal de ahí. Porque por supuesto que eso va a tener consecuencias físicas, emocionales, energéticas con tu bebé, ¿vale? Entonces, eso también es muy importante para las mamás que te siguen, para las mujeres que te siguen. Sí, para que sepan. Quienes escuchan todo esto Sí. y que se preguntan, ¿no? El trago. Sí, no te corresponde salvar a la persona, no, el bebé no tiene tampoco que salvar ese matrimonio y esa familia, así que si tú estás viviendo en un ambiente así, hay que ser súper claras y decir, sal de ahí el 100% de las veces, no el 99, no el 95, ¿vale? Ahora sí hablemos de la parte transgeneracional y de la parte gestacional. En el inconsciente residen los dos tipos de memoria, tanto de mis ancestros como lo que mi mamá vivió mientras yo estaba embarazada de mí. O sea, mientras yo estuve en el vientre materno, ¿qué estaba viviendo mi mamá? ¿Qué estaba pasando ahí? Sí. Y las mamás que dicen, yo lloro todo el día o me enojo mucho, porque sabemos que es una etapa en la que las hormonas juegan un papel fundamental. Y creo yo, y corrígeme si estoy mal, que hay como niveles, ¿no? O sea, hay cosas que son completamente normales por las hormonas. O sea, es normal que de repente te enojes por algo que antes no te molestaba y resulta que ahora te molesta. Mientras no lo lleves a un extremo, ¿no? De que de repente, no sé, te le quisiste dejar ir a tu hermana o a deschongarla. O sea, es normal que te sientas molesta por cosas que antes no. O es normal que de repente llores viendo una película cuando tú dices, no, es que yo nunca he llorado cuando veo películas y de repente ahora lloro. Creo que todo eso es normal. Pero hay mamás que creen o sienten que lo están viviendo de una manera como más, no sé si decir, como más drástica, ¿no? O sea, como de verdad no paro de llorar y no sé por qué. Y quiero saber si le puede afectar eso a mi bebé. Y es que desafortunadamente, pero gracias a estos podcasts y a estos programas, somos mucho más conscientes, porque desafortunadamente, cuando yo quedo embarazada, al único que voy a visitar es al ginecólogo. Gracias a, digamos, la apertura de conciencia, ahora voy al nutriólogo, ¿no? Y entonces me doy cuenta que lo que como, por supuesto que tiene que ver, porque mi mamá y tu mamá y nuestras abuelitas, pues comieron lo que su gana les dio. Y estaba la creencia de que yo como por 2, ahora sí me voy a dar vuelo, no importa si yo me como puros tacos, ¿no? O sea, entonces ahora nuestra generación ya en esta apertura de conciencia va al nutriólogo porque sabemos que si yo tengo una dieta equilibrada, estoy hidratada de una manera adecuada, con los minerales, me mandan ácido fólico, o sea, yo ya me apoyo en un profesionista de la nutrición, pues claro que ese embarazo va a ser mucho más... mucho más completo. Sí. Ahora, a mí me encantaría que ahora también vayamos con el terapeuta. ¿Por qué? Porque por supuesto que mi historia y mi salud mental pues está influyendo en ese embarazo. Entonces, claro que tengo que ir con un terapeuta, porque si estoy llorando más de lo normal, pues hay algo que se necesita atender. Hay algo sí, que le tienes que rascar. Claro. Ahora, hablando de eso, de que dices, tengo que ir y rascarle para saber qué me tiene así, una vez me dijiste que que tú no haces decodificación cuando la mamá está embarazada. Exacto. O sea, ahí si llegara alguien contigo y te dijera, oye, es que no paro de llorar y no sé qué me pasa y, o sea, siento que es anormal, ¿qué le dirías tú a esta mamá? Vale, mira, cuando son... ¿Qué tipo de terapia puede tomar? Por ejemplo, hipnosis. Yo con las mamás que llegan, que son mis pacientes de descodificación biológica y que quieren seguir en terapia, les trabajo terapia de sueños e hipnosis. Pero no descodificación biológica, porque tú eres paciente de descodificación biológica y sabes que las emociones llega un momento en que son muy profundas, sobre todo las sensaciones corporales. Y esas sensaciones corporales son adrenalina, cortisol, noradrenalina, o sea, eso por supuesto que influye en el bebé. Entonces, a lo mejor tú estás muy triste porque tienes un duelo no hecho. A lo mejor estás muy triste porque tu sentido de vida propio está cambiando y no sabes cómo redireccionarlo. Eso nada tiene que ver con tu bebé. Entonces, eso lo dejamos pendiente para cuando ya nazca tu bebé, lo trabajamos. Ok, pero hay formas de abordarlo. Sí. Es importante saber eso, ¿no? No decir, ahorita no puedo,
trabajar esta emoción y la reprimo, porque eso era mi siguiente tema, ¿no? Contigo, que yo les platico que cuando yo estaba embarazada de Alessandro, falleció mi papá, o sea, un mes antes de que naciera Alessandro. Y yo, ya sabes, yo como siempre en mi caparazón de yo soy fuerte, yo soy mamá de acero, quise hacer como la fuerte y me acuerdo que en el momento que me entero, se me salieron unas lágrimas, estaba con Azul, la abracé y me dijo, mamá, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? Y yo no podía hablar, nada más la abracé muy fuerte y dije, no voy a llorar. O sea, fue como inconscientemente, porque aparte a mí me encanta llorar, y en ese momento yo dije, no voy a llorar. O sea, que Azul no se ponga triste. O sea, mi primer así instinto fue que ella no esté triste, que no sepa que yo estoy triste. Y después de eso, pretendí no estar triste un año tal vez. O sea, y no me refiero a que no lloré. Claro que hubo momentos en los que de repente se me salían las lágrimas, pero yo me enfoqué en que mi bebé, porque hubo comentarios de gente como tú dices, gente bien intencionada, pero cuando estás embarazada luego no sabes muchas veces cómo reaccionar o qué hacer o qué es lo correcto. Y hubo gente que me dijo, es que no llores porque es que, imagínate, este comentario lo tengo muy grabado, ese niño van a ser bien mal. Imagínate la tristeza de ese niño cuando nazca. Y se me quedó grabado hasta la fecha, yo lo tengo presente. Y entonces cuando les platico esto, me dicen, pero es que ¿por qué dices eso? O sea, platícanos qué le pasó a tu hijo, cómo le afectó, ¿por qué dices que sí le afectó? Porque yo les digo, estoy convencida que sí. Y yo no me refiero, pero creo que aquí tú nos vas a decir cómo se manifiesta, ¿no? Esa afectación. No me refiero a que mi hijo nació mal físicamente, afortunadamente él está bien, es un niño muy alegre, no veo yo esa tristeza con la que me dijeron que iban a nacer, o sea, afortunadamente yo lo veo muy bien. ¿Cómo le afectó? Le afectó en hitos de desarrollo en los que yo, por estar triste sin darme cuenta, yo no me estaba, digamos que no estaba al pendiente o no estaba tan atenta, o más bien en mi miedo, ¿no? Que lo trabajé contigo, en mi miedo de perder seres amados, porque ya había perdido uno, sobreprotegí a Alessandro, de tal manera que se tardó un poco más en hacer cosas que se supone que los niños deben lograr a cierta edad, ¿no? Se tardó en gatear, se tardó en caminar. Esa fue la afectación que yo vi en mi hijo. Y mira, ya lo vimos en consulta y bueno, me voy a permitir, digamos, un poquito porque sé que eres muy transparente, ¿no? Hay dos temas. Primero, el duelo a tu papá no estaba hecho. Y cuando te diste cuenta, como que, pero si yo esto ya lo superé. O sea, sí, no, y para mí fue una revelación. Ese día yo me acuerdo que salí de tu consultorio así, dije, es que claro, o sea, ahora todo me hace sentido. Ya sé por qué mi hijo no camina. Ya sé por qué Alessandro no ha logrado caminar. O sea, ya entendí. Porque tengo tanto miedo, porque no he trabajado en ese momento, no he trabajado el duelo de mi papá. O sea, no me lo he permitido. Me dediqué como a proteger a mi familia, a proteger a mi hijo y a que ahora sí que estás también en una etapa muy vulnerable, ¿no? Donde estás en lactancia, en posparto, en todo eso. Y dije, ahorita yo no tengo tiempo de pensar en mi papá. Entonces me dediqué a mi hijo. Y entonces concéntrate en él, pero lo sobreprotegí porque yo tenía tanto miedo de que algo le pasara, que era como yo aquí lo traigo a todos lados, ¿no? Y claro que por eso el niño no caminaba. O sea, yo no lo dejaba explorar el mundo. Y luego lo otro que también trabajamos en consulta son, y lo que hablamos el podcast pasado, las pérdidas. Entonces, cuando tú también, desde que no he trabajado estas emociones de las pérdidas en este bebé, en estos hijos, en este niño, estoy sobreprotegiendo porque tengo este pánico de tener pérdidas. Y hay una cosa que muchas veces nosotros, por supuesto, es desde el inconsciente. Tu hijo vivió a vientre materno una pérdida de su mamá y el mensaje inconsciente que recibió fue: aquí todo está bien, aquí no pasa nada, aquí todos tranquilos, yo me voy a dedicar a cuidarte y a protegerte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él nace y tú sigues como en este carril, porque tú estás en esa herida, él todo el tiempo está buscando tu aprobación, que tú no estés triste. Entonces, muchas veces la personalidad del niño es: hago algo y volteo a ver a mi mamá. Hago algo y volteo a ver su aprobación.
que mi mamá no esté triste, que mi mamá no se vaya a enojar. Entonces, como complaciente. Que, o sea, siempre, te digo que siempre dices algo que me deja así como sin palabras, porque esa afectación o eso cuando me preguntan cómo le afectó, pues yo puedo decir lo que me di cuenta después de que lo trabajé contigo, pero ahorita me estás diciendo algo nuevo, o sea, algo que yo ni siquiera por aquí me había pasado, o sea, inconscientemente él está buscando complacer, ¿no? O que yo esté feliz. Eso, él está buscando que tú no es... Fíjate, el mensaje que él recibió a vientre materno fue, yo no puedo estar triste, no pasa nada. Entonces, él lo que está... Y como tú sigues en esa herida, o seguías hasta que lo trabajamos hace poquito, él lo que entendió es que mi mamá esté bien, que yo tengo que hacer todo para que ella no esté triste. Qué impacto, o sea, de verdad, estoy impresionada. Y como digo, ese fue mi caso personal, ¿no? Pero me imagino que hay muchísimas formas en las que se puede manifestar lo que vivió, ¿no? Lo que viviste, o lo que tú misma, es más, yo misma no sé lo que viví cuando, más bien, que vivió mi mamá cuando yo estaba en su vientre. Uh-huh. Tú platicabas hace rato que en tu caso, por ejemplo, Uh-huh. muy personal y lo voy a comentar aquí, Sí. tú eres gemela, Sí, eres una gemela y tienes una historia muy interesante. sí. Y yo me di cuenta porque cuando vamos a terapia de descodificación biológica, la parte de la concepción y de la gestación es bien interesante y bien importante. Entonces, yo en un protocolo de descodificación biológica en vientre materno, me di cuenta que había muchísimo dolor y pérdida. Entonces, cuando salgo del protocolo, me dice mi terapeuta, oye, es que aquí digamos que se ve que hay una pérdida gemelar. Y yo, ¿qué? No. Y me dijo, pues ve y pregunta, porque mucho además del comportamiento que tienes es, y ya justo, ¿no? Porque a mí me pasa, les digo, siempre yo me muestro muy transparente con ustedes porque yo también soy paciente. Claro. Entonces me dice, es que tienes comportamiento gemelar y ahí me cayó el 20. Claro, yo siempre compro de 2, yo siempre tengo, o sea, siempre Como pensando en 2. siempre estoy pensando en 2. Ajá. Entonces fui y le pregunté a mi mamá y mi mamá se impactó porque pues yo soy de 1977 y Dalia, no existía ultrasonido. Que no quisiera tan fuerte. Sí. Y pues me contó justamente que sí, que efectivamente había tenido una pérdida a los 3 meses y pues que sí, que se presuponía una gemela. Y lo más impresionante es que ya con esta información regreso con mi terapeuta y le digo, pues fíjate que sí, me lo confirmó mi mamá, no lo había dicho nunca, no lo sabía nadie, yo soy gemela. Y me dice, bueno, pues ahora con esto vamos a resignificarlo. Y hay un protocolo para trabajarlo a vientre materno. Y cuando yo lo estaba viviendo, no te puedo explicar lo que yo estaba sintiendo. Estábamos trabajando en su consultorio, que está cerca de un lugar a donde hay muchos animalitos, como muchos perros. Y cuando ella me dice, entra al 3 meses de gestación, porque ves que hay unos protocolos que caminas, y yo entro ahí, empiezan todos los perros alrededor a ladrar y aullar, así, una cosa que yo decía, ¿sabes qué está pasando? Y entonces le digo, se está muriendo mi hermana. Y me dice, sí. Y le digo, ¿y los perros cómo saben? Y me dice, pues, ellos saben todo, saben, ellos... No sabes lo que fue, porque además lo cuento y me acuerdo del momento y fue bien duro, ¿eh? Y gracias a mi terapeuta, que la adoro además, lo pude resignificar y ya puedo hablar del tema Sí, desde el amor, ¿no? yo tengo pues no sé si es teoría o la creencia de que es bien importante decir las cosas en voz alta, o sea, poder hablarlo, ¿no? O sea, dicen, hay otras personas que dicen, con que lo escribas es suficiente. Probablemente sí, pero a mí me funciona el hablarlo. Y de las cosas mágicas de la terapia que me encanta es que todas estas cosas con las que se te hace un nudo en la garganta y que dices, no puedo, y cada vez que lo quieres decir, se te cierra y no puedes, de repente te encuentras un día así, ¿no? Pudiendo decirlo, decirlo, y que no quiere decir que no te duela, pero ya tienes esa capacidad de decir, sucedió, ¿no? Porque creo que cuando lo manifiestas en voz alta es como una, pues creo yo que forma parte como de esta aceptación. Exacto. De decir, pasó esto y
forma parte de mi vida, de lo que soy yo, de lo que es María. O sea, de verdad, se me puso la piel chinita otra vez cuando contaste la historia, porque aparte sé, por los ejercicios que he hecho contigo, sé cómo son esos ejercicios y lo que sientes en el momento, entonces me puedo imaginar lo que tú sentiste. Uh-huh. Digo, creo que es... Ahora sí que si lo quieren creer o no lo quieren creer, pero es la prueba de que claro que afecta. O sea, tú ni siquiera sabías. Yo ni siquiera sabía. Sí, y mi mamá no se lo había dicho nunca a nadie. A nadie, porque hablando de las cosas que no dices en familia, ¿no? De que todo esto eran secretos de familia. O sea, las mujeres tenían como esta, no sé si decir creencia o no sé por qué, pero ante una pérdida, las mamás lo que hacían era callar. Uh-huh. O sea, no hablar de que perdiste a un hijo. Uh-huh. Y es como lo que decías al principio con todo, ¿no? El no, que no pasa nada, no llores, porque que no digan nada para que no se acuerde. No digan nada para que no llore. Sí. Y afortunadamente, gracias a la evolución que ha habido, creo que ya cada vez somos más personas que trabajamos en esta parte de, no, sí pasa, y déjame rascarle, ¿no? Que se necesita mucho valor para rascarle y decir, a ver, algo aquí está mal, ¿no? O sea... Y resignificarlo, lo que decíamos la vez pasada. Es decir, yo probablemente desde el inconsciente estaba honrando a mi hermana desde el rechazo o desde el enojo, porque viví un duelo a vientre materno. Yo la emoción que tenía es, ella me dejó, ella me abandonó. Entonces, desde ahí entendí de dónde venía mi herida. Entonces, ahora que yo entiendo que ella tuvo su momento y que justo, ¿no? Mi mamá, al haberla perdido, esta alma pues puede ser honrada desde un lugar de amor. Yo puedo resignificar toda mi vida, no desde cumplir lo que ella no logró, sino que yo soy María, o sea, yo tengo mi propia vida, no tengo que hacer dos vidas o tengo que cumplir lo que ella no logró, ¿no? Entonces, resignificar, decíamos la vez pasada, ¿no? Esa es la palabra amorosa que utilizamos. Ahora, desde tu conocimiento, desde lo que tú sabes, desde esta parte holística, ¿podrías decir que la conexión que hay entre una mamá y un bebé en el momento que la mamá sabe que está embarazada viene de lo que ya nos habías mencionado anteriormente del integrar la realidad del bebé, o sea, de que estás embarazada? O todo esto, ¿no? Como el transmitirle al bebé lo que está pasando a tu alrededor, lo que tú estás viviendo. ¿De dónde viene? ¿Viene de esa conexión? Del momento en el que haces esa integración de estoy embarazada y hay un ser que se está formando dentro de mí. Sí, y lo mismo, para proteger al bebé de las emociones de la mamá, hay que entender que es un ser que está dentro de ti. Y, por ejemplo, cuando hacen hipnosis o cuando hacemos algo, yo les sugiero, si van a terapia conductual, que le pidan permiso al bebé, ¿sabes? O sea, hablar mucho con tu bebé, decir, mira, voy a trabajar ahora una emoción en terapia con mi psicólogo, probablemente me va a hacer preguntas incómodas, vas a sentir una descarga a lo mejor de químicos que nada tienen que ver contigo y que lo estoy haciendo para el bien de los dos. O sea, decírselo. El bebé claro que sabe y que entiende. Bueno, yo también soy creyente, fiel creyente de eso. También yo no hago terapia conductual y tú lo sabes, pero sí me he platicado también con mamás que me dicen esto, ¿no? Que dicen, es que es bien importante. Nunca les he preguntado si ellas toman terapia conductual, pero me imagino, porque dicen, es bien importante que le hables al bebé todo el tiempo y que le estés diciendo, que le estés explicando, oye, estoy triste porque me pasó esto, pero nada tiene que ver contigo. Yo a ti te amo muchísimo y te estoy esperando con todo mi amor, claro. A mí me hubiera encantado saber eso, por ejemplo, o sea, cuando yo estaba embarazada de Alessandro, como el poder, yo me acuerdo que sí hablaba con él, ¿no? Le hablaba y le decía, todo va a estar bien, yo estoy bien, pero yo seguía con mi yo estoy bien, yo estoy bien, o sea, nunca me permití como hacerle saber, a pesar de que yo creía que él estaba conectado conmigo, era incapaz de decirle, no, oye, estoy triste porque pasó esto, pero no tiene nada que ver contigo, yo te amo. Y digo, ahora qué padre, y por eso quise que nos platicaras de esto, porque entre más mujeres sepan cómo manejar las circunstancias de la vida, porque pues la vida, digo, no podemos planear, ¿no? Lo que va a pasar, o sea, yo jamás me hubiera imaginado que yo iba a vivir esto, o sea, jamás me hubiera imaginado que mi papá iba a fallecer justo un mes antes de que naciera mi hijo. Y así es la vida, entonces, entre más herramientas tengamos para saber cómo reaccionar o
tenerlo dentro de lo que se pueda o que lo puedas hacer de la mejor manera, ¿no? Que la reacción sea positiva. Sí, y buscar quién te pueda acompañar para entender que las emociones no son ni buenas ni malas. Es decir, si tú estás sintiendo mucha tristeza, y eso para las mujeres las mamás que te escuchan, ¿no? Si estás sintiendo mucha tristeza, que ya un poquito como que justo no viene desde las hormonas, busca ayuda. ¿Por qué? Porque claro que les va a ayudar no nada más al bebé que está en tu vientre y a ti, sino si hay otros miembros de la familia, por supuesto que va a tener también repercusiones positivas. Porque también el esposo a lo mejor dice, ¿por qué llora todo el día, no? O sea, ¿qué pasa? Ya no me suena normal. Sí, o eso que dijiste es bien importante porque también creo que cuando estás embarazada, hay gente que dice que todo gira en torno a la embarazada, ¿no? O sea, en el momento que se embaraza la mujer, todo gira en torno a ella porque es estar al pendiente de ella, y que no llore y no hagan esto para que no se enoje, porque ya ven que se pone así cuando de repente o no le gusta el olor de la cocina, entonces, mil cosas, ¿no? Y en parte es cierto, pero creo que nunca hacemos esa conciencia plena de que afecta a toda la familia. O sea, si tienes más hijos, o sea, si llevas por el segundo o el tercer embarazo, todos lo viven, no nada más la embarazada. Exacto. O sea, todos viven el embarazo plenamente. Y también a los otros niños hay que decirles, hablarles de las emociones. Mira, en este momento estamos esperando un hermanito, hay muchos cambios en el cuerpo, en mi cuerpo que estoy teniendo, de pronto pueden verme que tengo como más ganas de llorar. Nada tiene que ver con ustedes, nada tiene que ver o sea, también a los niños que están, digamos, hermanitos mayores, hablarles de las emociones y decir, no tiene que ver con ustedes, esto es algo positivo, ¿no? O sea, las emociones no debían ser tabú. Exactamente, no deberían ser tabú. Lo bueno es que, como dijiste, ya Disney ya nos ha hecho películas para que sepamos que las emociones son naturales, ¿no? Sí. Y concluyo, ahorita creo que ya lo dijiste, pero concluyo y el mensaje que quisiera que se quedara es que no debemos reprimir las emociones cuando estamos embarazadas. O sea, es muy natural, es muy natural vivirlas y que las puedes manejar o las puedes abordar con diferentes cosas, ¿no? A lo mejor con técnicas como la terapia conductual, explicándole a tu bebé, hablándole y diciéndole, estoy sintiendo esto, pero yo te amo a ti y no tiene nada que ver contigo. Así es. En lugar de guardarlo y pensar que no pasa nada. Exacto. Eso es lo que, digamos, ya, eso está en el pasado. ¿No? Es de la época de la época, sí. Pues estamos abriendo mucha conciencia. Que si fuera así, porque todavía habemos muchos que lo hacemos. Pero bueno, de eso se trata. Y te agradezco mucho, María, nuevamente por haber estado aquí, por habernos aclarado y platicado, habernos además compartido algo tuyo, algo que tiene que ver contigo. Y siempre digo que cuando quieres probar o demostrar algo, lo mejor que puedes hacer es hablar de ti, ¿no? Y de lo que tú has vivido, que al final es de lo que más se supone que sabemos. Así es. Te agradezco mucho. María, ¿nos puedes compartir tus redes? Dinos cómo te pueden encontrar para que te sigan y ahora sí que pues vean todo el contenido que tú publicas y que estén al pendiente de tus consejos valiosísimos. Muchas gracias. Me pueden buscar en Colombrini con K y con I latina, que significa equilibrio en tarasco y es una mariposa azul. Estoy en Instagram, en Facebook, tengo una página web. Ahí me pueden encontrar, ¿no? Entonces, pues encantadísima de estar aquí y gracias por la invitación. Sí, muchas gracias, María. Y a mí me pueden encontrar como Idalia Guzmán en TikTok, en Instagram, en Facebook, ahí me encuentran y pues bueno, saludos y muchas gracias a todos.